congresista Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho, conocido cariñosamente como Vitocho, está con nosotros. Bienvenido, Vitocho, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Cecilia? Muchas gracias por la invitación. Es bastante probable que postules a la presidencia del Congreso el próximo julio. No lo sé. Creo que falta mucho tiempo todavía. No lo sé. Tengo que hacer la pregunta a boca de jarro porque hay una suerte de urgencia desde la opinión pública de que el Congreso recupere el liderazgo, batuta. Sí, bueno, pero eso dependerá de muchas cosas, ¿no? ¿De qué, por ejemplo? En primer lugar, de que mi bancada me apoye, ¿no es cierto? Eso es fundamental, ¿no? Y que otras bancadas también apoyen, porque con una bancada no haces nada, ¿no? Nadie hace nada con una bancada. Oye, la oposición estaría de acuerdo. La oposición total, sí, ¿no? yo creo, hay gente que me ha hablado, me está hablando al oído, ¿no? Sí, yo creo que podría generarse ahí un movimiento interesante ¿no? En torno a algo diferente a Gana Perú, ¿no? Creo que podría ser interesante. Ahora, ¿Gana Perú lo tomaría a mal? Porque ellos mismos han tenido que reconocer que tienen un problema de organización todavía. Digamos que los que han ya participado en el Parlamento el lustro anterior tienen cierta experiencia, pero tienen muchos problemas con muchos de los representantes, Rimarachín o Romero, digamos, son algunos ejemplos. A ver, yo creo que todo partido de gobierno, todo partido que gana unas elecciones y que tiene alguna presencia importante en el Congreso, aún sin tener mayoría total, le interesa tener la presidencia, no le interesa dejar la presidencia. El APRA, teniendo menos congresistas que Gana Perú hoy día, tuvo la presidencia durante 5 años. Entonces yo creo que para ellos es difícil soltar esa posibilidad. Pero claro, ahí hay otras cosas que puedan aparecer, si tienen o no candidatos, si están o no preparados para manejar una mesa directiva compleja, si son lo suficientemente tolerantes para poder tener lazos de comunicación con el resto de las bancadas, porque finalmente el presidente lo que es un director de debates y por tanto no debate y menos se pelea con la gente, ¿no es cierto? Una cosa elemental. Para decir citar algunos ejemplos de lo que no debe hacer un presidente. Claro, los representa a todos, a los buenos y a los malos y a los regulares. Entonces yo creo que eso es importante. Y finalmente yo creo que el Congreso tiene que hacer una distinción que pasa en un medio periodístico como este o como cualquiera. Una cosa es la parte periodística y otra cosa es la parte administrativa, la parte del propio negocio. Y deben estar claramente separadas. En el Congreso no están separadas, están juntas. Por eso, ¿qué pasa lo que está pasando ahora? Que se crea un programa, bueno, y los mismos que hacen la parte política parlamentaria son los que contratan, no se pueden mezclar. Entonces, como no hay una definición y el Congreso deja en manos del presidente y su mesa directiva la contratación de un conserje como de un asesor, entonces al final está tan verticalizada la autoridad que no puede ser una buena autoridad, porque hay muchas cosas que se le escapan de la mano. Entonces yo creo que eso tiene que cambiar, el Congreso tiene que modernizarse. Y finalmente, tú que eres periodista, Cecilia, hay algo que yo le he propuesto al presidente y ojalá pueda empezarlo, porque es un trabajo de mucho tiempo. Hay que digitalizar el archivo parlamentario. Tenemos 200 años de historia y hasta ahora hay muchos papeles en el sótano del Congreso, amarrados con pita y hongueándose, que no se sabe lo que dice, que hay que revisarlos, hay que traducirlos al idioma actual, hay que clasificarlos, hay que archivarlos y luego meterlos a la computadora. De tal manera que tú, en tu casa, puedas entrar al Congreso y ver cualquier debate que hayas querido recordar en el pasado o cualquier debate reciente que te interese el tema. Como debe ocurrir en cualquier país civilizado, ¿no? Exacto, como pasa en cualquier parte del mundo, pero en cualquier parte del mundo. Y entonces eso... Proponer una alianza, por ejemplo, con la Facultad de Bibliotecología de San Marcos, que es una facultad muy reputada. Pero con la Universidad Católica, el Instituto Ribagüero de la Católica, Ribagüero, que es un instituto que es tan especial, tiene una biblioteca maravillosa, extraordinariamente bien hecha,
Y una hemeroteca valiosísima. La valiosísima, no solamente con la cosa de Río Agüero, porque todos han donado ahí sus cosas. Cuando mi abuelo falleció, toda su biblioteca se donó a Río Agüero. Y así han hecho mucha gente, han donado su biblioteca y está en Río Agüero todo muy bien clasificado, uno encuentra ahí maravillas. Entonces, yo creo que eso hay que hacerlo. Y eso es un trabajo de modernizar el Parlamento. Yo, como parlamentario, quiero buscar información para hacer una ley. ¿Y qué hago? Tengo que ir a la biblioteca y ver 4 libros y empezar a buscar y marcar, qué sé yo. O sea, no tengo ningún tipo de facilidad. Eso hay que verlo hoy día por la internet y no solamente ves una cosa, sino ves todo lo que se ha debatido sobre el tema de la mujer o de la otra mujer de los años 20 hasta la fecha. Bueno, eso hoy día no es posible hacerlo. Y eso es dañino, porque si no conocemos nuestra propia historia, no hay forma de diseñar nuestro futuro y mucho menos de pararnos bien en el presente. Yo he estado buscando los debates del Congreso durante la Guerra del Pacífico y no he encontrado casi nada. He encontrado una que otra cosa y además desordenadas, sin la sucesión de páginas correctas, ¿no? Sino he encontrado debates y hojas trastocadas, desordenadas. O sea, eso el Congreso es imposible que acepte eso, habiendo dinero para hacerlo. Es un Congreso sin memoria, el nuestro. Exactamente. Necesita un museo de la memoria. Claro. Ahí está. La política y la historia de nuestra política. Así es. Ahí nos preocupamos en el Museo de la Memoria, que no lo critico, pero todo el mundo está preocupado a dónde va a estar, quién va a ser el director, quién va a ser el presidente. Hay gran discusión. Y la memoria de la República, desde su nacimiento hasta el día de hoy, no está. Ahí está tirada en el piso, en el suelo, hongueándose. Bueno, pues eso es fundamental para mí. Ahora, Daniela Bogotá ha dicho que él como que ya está escaldado del asunto, que él no quiere ni siquiera volver a postular. Lo dice porque se ha sentido desbordado, o le ha quedado grande, o más bien quiere tener un puesto en el Ejecutivo. Él quisiera ser el premier, el próximo premier. Para mí es difícil hablar en nombre de él, ¿no es cierto? Porque sabe Dios si lo estaré haciendo mal o muy mal. Pero el programa Gestores para el Desarrollo no puede haber sido un ensayo ejecutivo. A ver, yo creo que, yo no sé si él quería o no ir a la reelección, finalmente puede hacerlo, todavía le falta tiempo, pero lo cierto es que en el Congreso está hecho de tal manera que haya renovación cada año. Mal o bien, eso sucede desde 1823. Y era un poco la mecánica heredada del famoso Congreso de Cádiz, de las Cortes de Cádiz, del 1812, que ahora se cumplen 200 años, donde hubo un peruano, Morales y Duárez, que fue presidente y que murió siendo presidente de la Corte de Cádiz, porque era por rotación. Entonces, ese tipo de concepto tan antiguo está metido en el Congreso. Por eso que uno entra al Congreso y ve pues galería de presidente del Congreso del año 1823 a la fecha, salvo que en los años que el Congreso ha estado cerrado. Pero ahí ve las galerías y ve un montón de personajes pintados, a veces con buena pintura o buen pintor y otras con mala. Pero ahí están todos. Eso es una vieja tradición. La reelección inmediata, por lo menos, no es usual, es difícil, es una cosa, quizás en caso de urgencia, quizás en caso de extrema necesidad, pero no es usual, de tal manera que lo lógico es que tú termines tu periodo y te vayas y venga otro. Ahora bien, este programa de Gestores ha terminado un poco a trompicones, pero la denuncia ayer de la contratación de un muerto ya huele mal, ¿no? Sí. Huele a muerto. Huele a muerto. Está en estado de descomposición, ¿no? Bueno, eso pasa por lo que hemos dicho antes, porque no hay una división y hay una confusión de atribuciones y de facultades para poder intervenir. Pero además ha habido evidentemente un interés político y un interés de invadir un poco las esferas del gobierno, ¿no? Porque gestor, ¿qué cosa es? Es un administrador, es un gerente de cosas de terceros. Eso es un gestor. Tú gerencias cosas por cuenta de terceros, la bolsa de valores, una bolsa inmobiliaria, acciones, o sea, tú estás gerenciándolas y gestionándolas por cuenta de terceros. Eso se da mucho en las agencias de bolsa, por ejemplo. Pero en fin, pero eso nosotros no podemos hacer, no es nuestra obligación.
Sin embargo, parecería que hay un intento de demostrarle al gobierno que tú sí puedes y el gobierno no lo hace. O sea, porque el gobierno no lo hace, yo lo voy a hacer. Y ese tipo de competencia tampoco me parece que es recomendable. Y finalmente, el Congreso hemos visto que está legislando muy poco, está fiscalizando muy poco. Pues a eso debería dedicarse. Y las cosas elementales no ha hecho: elegir el defensor del pueblo, elegir los directores del BCR, no los ha elegido, elegir a 3 miembros del Tribunal Constitucional, ahora van a ser 6. O sea, de 7, 6 se van a la calle y el Congreso los va a elegir. O sea, es como si mañana en tu canal, Cecilia, se van todos y se queda solamente una persona. El que se queda solo trae a gente nueva y al día siguiente no sabe cómo operar las pantallas o las máquinas. Entonces, un Tribunal Constitucional no puede irse en 6 de 7, porque ¿dónde está la continuidad? ¿Dónde están las sentencias que estaban en curso, los juicios que estaban en curso? Eso es peligrosísimo. Y eso se va a hacer ahora por descuido del Congreso, porque el Congreso no ha elegido a los miembros en su momento. Y ahora se acumulan y van a ser 6. Entonces yo creo que mientras el Congreso no cumpla cabalmente sus propias obligaciones inherentes a sus propias configuración constitucional, no puede estar dedicándose a buscar proyectos de inversión en pueblos alejados del Perú. Eso le corresponde al gobierno y el Congreso tiene que exigirle al gobierno que lo haga. El Congreso tiene que fiscalizar y empezar por casa. Además, ¿cómo fiscalizamos a un alcalde que le hemos dado un proyecto de inversión y que lo ha hecho? ¿Cómo? Ahora, hoy día vimos, o ayer en la página web del comercio, elcomercio.pe, vimos unos diálogos del congresista Amado Romero, conocido como Comeoro, en Madre de Dios, azuzando la huelga, azuzando el paro de los mineros ilegales. ¿Podemos escucharlo juntos? Sí, claro. Sí, gracias. Sí. Gracias al comercio.pe, señor director. Porque lo importante es que ahorita, por ejemplo, en mi caso, estoy reconocido como un líder y en este momento un congresista que va a apoyar la pequeña minería y minería artesanal, no solamente acá en Madre de Dios, sino en Puno, en todas las regiones del Perú. Entonces, toda esa gente tiene esperanza en mí, pero nosotros, con la gente, o sea, con la presión social, podemos hacer que cambie el país. Si es que anda, nos puede querer fallar, ¿no? Yo estoy agazapadito, así nomás, hasta que llegue todo, ¿no? Pero estamos terminando, espero que ya no nos fallen. O sea, yo soy un tipo peligrosísimo ahorita para el sistema mismo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, hasta una ley en mi nombre quieren sacar. Entonces ya que ellos saben cuán peligroso puedo ser, porque la minería artesanal sigue creciendo con la pequeña minería. Claro. Y cuánta gente vamos a tener ahí que me va a apoyar y que va a estar conmigo. Claro. Entonces eso, y no hay otro de ese nivel ahorita, de los congresistas, ¿no? Entonces por ahí está su preocupación de ellos. Yo sé que es así, o sea, al mismo Blanca le puede preocupar eso. La verdad es que estamos para apoyarnos, para ayudarnos en cualquier cosita. Gracias. Lo que yo le suplico es, de todas maneras, esta partecita de los combustibles, quisiéramos gozar siempre de la ley de la Amazonía. Si realmente se logra toda esta situación, yo quisiera realmente lo veas 15.000. ¿Por qué va a ser el patito feo para realmente no gozar ese beneficio social realmente? Vamos a organizarnos esto, señor Romero. Como le digo, nosotros vamos a tratar de que usted ponga una máquina, una excavadora con una clasificadora ahí. Vamos a tratar de ubicarle a usted por ahí. El congresista Amado Romero en Madre de Dios el último fin de semana. Entonces, bueno, ¿qué significa penoso, eso? ¿no? Es penoso. Además, parecería que él está haciendo negocios propios también, desarrollando sus propios negocios, que son informales, ilegales también, por supuesto. Entonces ahí hay una nueva falta de ética y delictiva, ¿no? Yo creo que si se le acusa o se le investiga, el señor Romero puede ser más sancionado de lo que ha sido, ¿no? Así que ha sido sancionado únicamente a 120 días por la Comisión de Ética. Así es. Pero él está exaltando a las personas en la zona, está diciendo que es muy peligroso para el propio Ollanta y que él tiene mucho poder, está ufanándose de ese poder. Sí, claro, puede ser que parte sea una
fanfarronería, digamos, ¿no? Pero el hecho que lo diga, que lo repita tanto, bueno, hay gente que lo puede creer y hay gente que lo puede seguir. Y por lo tanto, me parece que está haciendo daño al Estado de Derecho y sobre todo está promocionando y está auspiciando que los informales sigan depredando el bosque, y eso es inaceptable. La congresista Ana María Solórzano ha declarado que si se comprueba que en efecto es Amado Romero el del video, que bueno, lo hemos visto, pero en fin, eso me parece de rigor, correcto, es decir, hay que hacer todas las pericias para establecer que es él, entonces ellos podrían expulsarlo de su bancada. Al expulsarlo de su bancada, él se queda como huerfanito o pasa a la comisión, a la subcomisión de acusaciones constitucionales. A ver, la comisión de acusaciones constitucionales, que se llama en realidad subcomisión, aunque para efectos prácticos es una comisión, pero es porque depende de la permanente y es elegida por la permanente y da cuenta a la permanente, solamente actúa por denuncias, no de oficio, nunca. Está prohibida, de tal manera que si no hay denuncia no puede actuar. Es cuestión de que alguien denuncie y bueno, y la comisión tendrá que pronunciarse, pero no actúa nunca de oficio. Como el caso de la comisión de ética, que sí puede actuar de oficio. Aquí ¿Y no. cómo llegaría Amado Romero a la comisión de acusaciones constitucionales? Bueno, si alguien afectado directamente lo denuncia, o sea, cualquiera, quizás pobladores o autoridades de Madre de Dios o algún congresista. ¿Qué opinión tienes, Vitocho, del traslado de Antauro Humala al penal militar Virgen de las Mercedes? A ver, Virgen de las Mercedes. Dame tu ayuda, entre paréntesis. Que hace poco ya han rescatado al galeón Virgen de las Mercedes también. Que había 500 millones de dólares en monedas de plata, de oro y plata sacadas del Perú. Bueno, a ver, yo creo que es un preso complicado. Antauro es hermano del presidente, no es hermano de un congresista o de un ministro, de un alcalde, es hermano del presidente de la República. De tal manera que es un bocato de cardinales, ¿no? Para cualquiera persona que quiera usarlo para chantajearlo, para presionarlo, en fin, para quizás hacerle algún tipo de daño. Entonces yo creo que es un detenido importante y que requiere cuidarlo mucho, resguardarlo, vigilarlo y darle todo tipo de atenciones para que, en fin, que esté allí cumpliendo su condena en completa tranquilidad y sin riesgo de que le pase nada. O sea, eso es así, esa es una verdad que no se puede desestimar ni dejar de lado. Ahora bien, pero eso no significa que le hagan un penal especial para él. Eso no significa que les traslade a unos cuartos o celdas que están dentro del campus de la Escuela Militar de Chorrillos, al lado de los muchachos que se forman como cadetes y como oficiales del Perú, del Ejército del Perú, que van a vestir el uniforme de la patria y que están allí formándose y además inculcándose valores republicanos, valores morales, valores éticos. Entonces, ¿qué hace ahí una gente dando vueltas por la Escuela Militar de Chorrillos, haciendo su gimnasia, jugando un fulbito, cuando al lado ven a un señor que está preso, que ha matado a 4 policías? Eso no me parece que es un buen ejemplo. No me parece. Entonces, yo creo que tiene que tener, sí, algún tipo de reclusión vigilada y aislada, pero hacerlo dentro del campus de una escuela de formación de jóvenes, y además la escuela militar, me parece que es una exageración. Escuchemos las razones que ha esgrimido el ministro de Justicia. Ahora sí, señor director, vamos con el ministro de Justicia, Jiménez Mayor. Se han recibido reportes internos de seguridad del INPE y adicionalmente reportes de inteligencia que planteaban la inseguridad del interno Antauro Humala en el penal de Piedras Gordas. Lo que hemos hecho en este caso, por supuesto en absoluta coordinación con el jefe del INPE, es tomar la decisión de trasladar a este interno, porque además tengan ustedes en cuenta que a este penal van los familiares del interno Humala, la madre del interno Humala, que además es madre del presidente,
queremos evitar cualquier contingencia, queremos evitar que se produzca una situación de violencia en el penal que nosotros no pudiéramos garantizar. Si bien es cierto, Piedras Gordas es un penal seguro, es un penal de seguridad, nosotros en la actual circunstancia tenemos que tomar medidas porque efectivamente pueden ocurrir alguna posibilidad, alguna contingencia que no queremos que ocurra. Son muchas infraestructuras que están dentro de ese gran complejo. Ya existía un penal que era militar. Nos han cedido una parte de ese penal militar que estaban las instalaciones listas y sin utilizar. No había un solo preso militar. En la instalación del costado sí habían 2 militares presos, pero en esta del medio no había ninguno. Nosotros hemos tomado en uso esas instalaciones que ya estaban previstas para un penal, las estamos adecuando en este momento, por ejemplo, para ponerle talleres, unos módulos para que puedan tener sus beneficios penitenciarios, el tratamiento penitenciario, como corresponde a cualquier penal del INPE, igual concertinas, medidas de seguridad. Ya está el director del penal, está el consejo técnico, está el encargado de seguridad, están los empleados de seguridad. Esto, primero por lo que he escuchado, responde a un tema de seguridad. Y esto está motivado por una nota de inteligencia que habrían sacado las policías o el INPE, en el cual dirían pues que la vida de Antauro corre peligro. Ahí yo entiendo al presidente del INPE, ¿no? Al margen de que uno crea o no cree en la nota de prensa, si la nota de inteligencia ya está, y si pasa algo, luego es un problema. Entonces, digamos, por ahí, por el tema de la seguridad, un poco que está contra la espada y la pared el presidente del INPE. El otro tema que hay que ver es a qué penal lo están llevando. Este es un penal de reciente creación, ¿no? Está en el marco de un convenio que ya había firmado el ejército peruano con el INPE hace varios años, en el cual se adaptó unas instalaciones que ahora son el penal de Fátima. Ahora, ampliando ese convenio, se está usando unas nuevas instalaciones que no es verdad que estén dentro de la escuela, porque no están dentro de la escuela, es en un complejo que está un poco lejos de la escuela, donde hay varias instalaciones militares. Y ahí la idea de este convenio era aglomerar a los militares que estuvieran en el fuero común, ¿no? En el tema penal. Pero el penal tiene que seguir siendo manejado por el INPE, ¿no? Pero en el caso, ¿qué es lo que pasaría con Piedras Gordas? ¿Ya no estaría brindando quizás la seguridad adecuada? Eso es lo que a mí me extraña, he dicho en otros casos, ¿no? Uno de los penales más seguros que hay, supuestamente con todos los problemas que pueda tener, es Piedras Gordas 1, ¿no? Llevarlo a esta zona, bueno, ahora si está dentro de un complejo militar, claro, lo cierra un poco más, ¿no? Pero hasta qué punto es importante o es tan necesario llevarlo ahí, esa es la pregunta que tendría que hacerse. Ahora, yo entiendo que haya tenido que hacer el cambio por la nota de inteligencia que ya hay, pero la elección de crear un nuevo penal para esto es la que podría ser en todo caso discutible, ¿no? La inteligencia oportunamente redactada. ¿Quién la ha hecho? ¿Quién la ha hecho? ¿Quién la firma? ¿En qué se basa? No los informes de inteligencia se fabrican todos los días, a gusto del cliente, ¿no? No, yo creo que ha sido un error, aunque no esté dentro de la escuela, sino dentro del complejo militar, estamos hablando de prácticamente lo mismo, ¿no? Yo creo que ha sido un error. Yo creo que ha debido mejorarse Piedras Gordas, además crea un problema de seguridad, o sea, significa que si no está seguro Antauro, de repente no está seguro nadie tampoco, y hay que retirarlo al Tauro y el resto que se queda inseguro, o sea, los que se quedan van a sufrir inseguridad y el que sale no. Me parece que ha debido mejorarse Piedras Gordas 2 o Piedras Gordas 3, porque hay muchos sitios allí, y ponerlo en un sitio adecuado para como preso delicado, preso de interés público, y eso merece lógicamente algún tipo de vigilancia y de mejora. Lo entiendo perfectamente bien. Lo que no entiendo es que se traslade o se haga algo especial que suena a privilegio dentro de una instalación del ejército. No ha existido en el Perú una situación similar, un presidente que tiene al hermano preso. No, pues, que yo sepa, no. No, sí. Hay que analizar la historia, ¿no? Pero no, parece que no. No. Parientes, pero no hermanos, ¿no? Sí, no. Sí, es una situación excepcional. Es una cosa inédita, sí. Ahora sí se ha trasladado a algunos senderistas a Piedras Gordas. Y entonces, claro, allí el hermano del presidente, las visitas de la madre del presidente, como dice el ministro. Pero la madre pues puede ir con resguardo policial,
La madre del presidente no puede andar sola, tiene que tener algún tipo de apoyo del gobierno, es lógico. Es lógico. Los padres del presidente Belaúnde, de su primer gobierno que vivían, tenían un resguardo policial. Es lógico, pueden atentar contra los padres del presidente y es como atentar casi contra él mismo. Claro. Deberían tener un resguardo y algún tipo de seguridad permanente. Eso nadie cuestiona eso. El problema, el cuestionamiento surge en hacer algo diferente. Que es fuera. Lo que agrede a la opinión pública, a los deudos de los policías asesinados. Porque esto, ¿qué mensaje le estamos mandando a la policía que ha sufrido en carne propia el ataque de una persona donde murieron 4 de sus hermanos, de sus miembros de la institución, de un ataque además absurdo? Quebrado, ¿no? Así es, entonces yo creo que eso no es un buen mensaje. Yo entiendo que Humala no pide estas cosas, no quiere estas cosas, y hay gente que lo hace para congratularse con el gobierno, pero creo que son flacos favores. Muy bien. Han sido entonces opiniones pertinentes las de Vitocho en un momento caliente, nuevamente caliente en relación al Parlamento y a su imagen, una imagen siempre gastada, siempre maltratada. Claro, porque desgraciadamente el Congreso es una institución anterior a la República. En la República surge el Congreso, los ministros, los presidentes de la República, la forma de gobernar, la forma de ser de nuestra República surge allí en el Congreso cuando se instala por primera vez. Pero es una institución muy vieja que tiene su prestigio propio. El problema es que como mutan, cambian constantemente de miembros, pues algunos entran con malas artes y oficios. No es que el Parlamento tú llegas siendo buena gente y te vuelves malo, no pues. Tampoco llegas malo y te vuelves bueno, no pues. La gente llega como es y de adentro desarrolla todas sus actividades y todas sus virtudes o defectos. Y esas virtudes o defectos son las que finalmente le hacen daño a la institución parlamentaria y es algo que hay que evitar. Sí, porque de otro lado es una institución fundamental para la democracia. Claro, sin Parlamento, vamos a ver lo que pasaba en el país sin Parlamento. O sea, el Parlamento, con él estamos mal, pero sin él estamos peor. Definitivamente. Gracias, Vitocho. Muchas gracias. Un parlamentario realmente de buena laya. Vitocho. Ahora vamos a la pausa.